Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Le damos gracias a Dios por esta hermosa mañana que nos concede. Y sí, para reunirnos en la lectura de su palabra. Recuerde que lámpara es a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y sí, estamos en el libro de Hechos. Ahora vamos a leer en el capítulo 8 de los versículos del 1 al 8. Así es, hermanos. Situaciones difíciles, consecuencias, cómo el Señor obra, cosas sorprendentes a pesar de las adversidades. De eso vamos a hablar el día de hoy. No sin antes pedir la dirección del Señor, que nos hable a cada uno de manera muy particular, amados hermanos, porque hoy el Señor nos va a hablar, tanto a usted como a mí. Y vamos a pedirle al Señor su bendición y su dirección y también que nos ayude a poner en práctica lo que vamos a orar y vamos a hablar el día de hoy. Sí, acompáñenme en oración. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo que usted nos concede en la lectura de su palabra, Señor. Porque su lectura de su palabra es viva y eficaz y es más constante, Señor, que nos ayuda, nos redarguye, también nos bendice. Nos ponemos en tus manos, amado Señor, por aquellas cosas que quizás, amado Padre, no nos agraden o de repente estamos pasando, o que cada uno de mis hermanos, amado Señor, te está tocando vivir. Pero ponemos todo eso ante tu tono de la gracia, Señor, para exponer este tiempo en abrir nuestros oídos, prestar atención en la lectura de tu palabra, poniendo delante de ti, Señor, todas nuestras preocupaciones, nuestras tensiones. Te los entregamos a ti, Señor, porque usted tiene el control de todas las cosas y confiamos en usted, que usted obrará de manera sorprendente. Y ayúdenos siempre a aceptar tu buena, preciosa y santa voluntad, que es buena, es perfecta y es agradable. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Así es, amados hermanos. Entonces estamos en el capítulo 8 de los versículos del 1 al 8. Entonces vamos primero a leer y después vamos a ver qué es lo que nos quiere decir el pasaje, ¿no? Pero ya algo les ha adelantado, ¿no? Las circunstancias difíciles, a veces toca vivir situaciones que no le entendemos, pero tenemos que ser firmes y seguir adelante. Vamos a leer, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenía espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Gloria a Dios. Sí, estamos viendo cómo Saulo consentía la muerte de Esteban, que lo apedrearon. ¿Por qué? Por hablar del Señor Jesucristo. ¿No? Él, en medio de las circunstancias que estaba con los apóstoles, su papel era predicar la palabra y lo hacía con entendimiento, lo hacía de gran manera y sobre todo que la gente se sorprendía de cómo lo hablaba, cómo lo manifestaba y eso llegaba a muchas personas. Pero ¿quiénes oponían? ¿A quiénes no le gustaban? A ese concilio, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hicieron? Es perseguirlos y lo que hacían era de tratar de desaparecerlo. ¿Y qué hicieron? Apedrearlo. Y sí, lo apedrearon. ¿Y qué estuvo ahí? ¿Quién consintió eso? ¿Quién fue? Pablo. Así es, en ese momento se llamaba Saulo. Todavía no viene su conversión completa. Entonces, Saulo, ¿qué cosa hacía? Los perseguía. Entonces, los maltrataba. Se dice que entraba casa por casa, los asolaba y los arrastraba y los llevaba y los entregaba a la cárcel. Situación difícil de un pueblo que, que confiaba en el Señor, ponía en su fe. Situación difícil que a veces nos toca pasar,
por nuestra fe, amados hermanos. No sé, puede ser que sea en el trabajo, dentro de la familia, hay discusiones, a veces no les gusta o sencillamente la familia no le gusta cuando usted le habla de la palabra del Señor o sencillamente en el trabajo le voltean la cara o la mirada o simplemente son ustedes de desagrado. Pero esas cosas pasó también en la iglesia. Pero ¿sabe qué? Ante todas esas cosas, el Señor estaba con ellos. Y mira lo que pasó. En el versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando en el Evangelio. En vista que pasaba esta persecución la iglesia, en vista que pasaba momentos ingratos la iglesia, se esparcieron de muchas personas. ¿Y con qué solo fin? Y el fin del Señor se glorifica porque el Señor hace las cosas a su manera, de cosas sorprendentes a veces no le entendemos. ¿Y por qué lo hacía? Para que se esparza la predicación de su palabra. Pero dice que Felipe descendió a la ciudad de Samaria, porque todos cuando fueron esparcidos, ¿quiénes quedaron? Los apóstoles. Pero en uno de ellos, llamado Felipe, descendió a la ciudad de Samaria a predicar de Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y prestando atención. Pero no solamente pasaba la predicación de su palabra, sino que hacía cosas sorprendentes, como dice acá, porque dice que muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así es, el Señor le dio el poder y le dijo, y le daré poder sobre ustedes, ¿con quién? Con el Espíritu Santo. El poder para sanar, el poder para predicar la palabra con denuedo, con firmeza, sin miedo. Eso es lo que hacían los apóstoles. En ese caso le tocó aquí a Felipe, ¿no? Felipe iba y hablaba de la palabra del Señor para que mucha gente se convierta y se iban convirtiendo. Los primeros 3.000, ¿recuerdan en el Pentecostés? Cuando recibieron la llenura del Espíritu Santo primero los apóstoles, y cuánta gente más se convertía, pero que había un pueblo judío que también no creía. Y ellos eran los que estaban en contra de los apóstoles. Pero el Señor hace cosas sorprendentes en medio de todas las dificultades. ¿Cómo? Cuando todo ese pueblo que conocía al Señor se comenzó a expandir, a irse a otras tierras. Entonces, dice, así había gran gozo en aquella ciudad. ¿En qué ciudad? En esa ciudad que era la ciudad de Samaria, porque se predicaba de Cristo, la palabra del Señor. En nuestro contexto, amados hermanos, le he comentado las dificultades que nos tiene que pasar. Quizás alguno de ustedes en la familia, o el esposo o la esposa que no le quiere escuchar, sencillamente hasta los maltrata, ¿no? Le da la palabra que no quisieran ni usted ni escuchar. Pero usted sigue manteniendo su fe firme. Sigue orando por ellas, amados hermanos, ¿no? Tenemos un lugar en nuestra iglesia, nuestra amada iglesia, amados hermanos, si usted de repente no conoce, también pasó para el lugar donde estaba ahorita, donde se encuentra nuestra amada iglesia, tuvo que pasar dificultades muchas, ¿no? Con el pago del alquiler, lo sacaron de un lugar, lo sacaron del otro, y en el último fue cuando salieron de este lugar que era el Club del Sport Boys. No recuerdo antes cuando justo nos contaban, porque yo no lo viví presencialmente, recién lo contaron cuando se estaba llevando a cabo un culto y justo llegaba todo el equipo del Sport Boys y lo sacaron a todos en pleno culto. Y cada hermano salía con su silla en medio de la calle. ¿Y en dónde llegaron? A lo que es actualmente la iglesia, donde usted y yo nos congregamos. Y era una casita, una chocita, ¿no? Lo sacaron cada uno de hermanos salía con su silla. Era lamentable, pero todos en gozo salieron. ¿Y cuál fue el resultado? La hermosa y preciosa iglesia que tenemos hoy en día en Eros, donde usted y yo podemos estar en este momento, perdón, escuchando la palabra de Dios. Sí, está pasando en la iglesia un momento difícil, sí, pero entre todas esas cosas el Señor se glorifica, como lo hizo con este pueblo, cuando fueron perseguidos, cuando tuvieron que esparcirse. Y siempre hay un motivo en cada cosa, amados hermanos. Recuerden que todas las cosas nos ayudan a bien. Así es, todas las cosas nos ayudan a bien. No nos cansemos de orar, no cansemos de predicar el Evangelio donde nos lleve el Señor. Ahora, con estos viajes misioneros, ¿no? El próximo que está saliendo a Chimbote. Estamos yendo a lugares para esparcir el Evangelio, como lo hicieron este pueblo también, en mano de Felipe, ¿no? Para el conocimiento de la palabra del Señor, a quien no lo conoce. Esta próxima salida de Guin,
de los hermanos que se están yendo a la ciudad de Chimbote. ¿A qué lugar? A personas que no conocen el Evangelio. Y próximamente está también la salida hacia Pichanaki, lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer con nuestra fe firme, todos unánimes, con un solo propósito? Aquellos que no conocen la palabra del Señor, lo conozcan. Así como a usted le tocó en su corazón a una vez el Señor, también debemos llegar a otras personas para que el Señor obre en ellos. Y hay que prepararnos. De repente, amado hermano, usted no tiene la oportunidad de inscribirse. Sí, todavía hay lugar para que usted pueda ir a la ciudad de Pichanaki, ¿no? Entonces, ponga eso en oración. Pídele al Señor que le brinde los recursos. Pídele al Señor que le brinde hasta quizás el día, de repente está trabajando, le puedan dar un descanso. Amados hermanos, Dios se sorprende de maneras increíbles. Pero el propósito de esta lectura es en medio de las dificultades, lo que pasó este pueblo, ¿no? En la persecución, en el maltrato, pero ellos seguían firmes. Y ese propósito, esa persecución era que todos se expandan. ¿Para qué? Para también expandir el Evangelio, lo que ahora usted y yo podemos conocer y lo que necesitamos que otras también personas lo conozcan. Dispóngase su corazón en el Señor. Si la familia, hay, quizás de repente alguien no le quiere escuchar, ore por ellos. Quizás en el trabajo también ore por su compañera de trabajo. Amados hermanos, nosotros tenemos una misión, que es hablar del Evangelio. Y pidámosle al Señor que nos ayude, que nos guíe, que nos oriente, sabiendo de que Él puede hacer grandes cosas y maravillosas, como lo hace para el bien de su pueblo. Amados hermanos, le damos las gracias al Señor por ese tiempo que nos da de disfrutar su bendita y santa palabra, de comprender y entender qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Hablar del Evangelio. Sí, hable a sus hijos, a la esposa y al esposo, hable en medio de las dificultades. Primero, ore al Señor y pídale a Dios que le ayude, ¿no? La obra no la hace usted, la obra es del Señor. En manos de Él, pónganse y pídale al Señor que lo ayude. Y si aún no se ha inscrito para ir a la ciudad de Pichana, que todavía está a tiempo. Así es, hermanos, todavía se puede, confíe, pero no nos olvidemos que en todos estos días, en sus mañanas, en sus devocionales, ore por favor por los hermanos que están saliendo a la ciudad de Chimbote, por favor. Para que el Señor los lleve con bien, los traiga con bien. ¿Sí? Para que el Señor disponga corazones en esos lugares donde van a ir los hermanos a hablar del Evangelio. Y para que la iglesia, tanto de Chimbote como Pichanaki, crezca espiritualmente, también en la manera de la forma económica y también por la familia pastoral, por el cuerpo pastoral, que el Señor también los bendiga. ¿Sí, amados hermanos? Entonces, gracias por su atención, gracias por escuchar la palabra del Señor y recuerde que nosotros somos misioneros, así es, y nuestra misión es hablar del Evangelio, como hizo este pueblo, en medio de circunstancias difíciles que le tuvo que pasar, igual, quizás ahora también nosotros, en un momento difícil estamos pasando, sí, mira todo lo que está pasando en el Callao, pero oremos por nuestra ciudad, que el Señor tenga misericordia y que cambie las cosas, ¿sí? Amados hermanos, damos gracias al Señor por el tiempo que nos da en su bendita palabra de hablarnos a usted y a mí. ¿Y cuál ha sido el fin de todo? Hablar del Evangelio a quien lo necesite. ¿Sí? Vamos a terminar orando, dándole gracias al Señor. Amado Señor, te doy las gracias por el tiempo que tú nos das de la lectura de tu palabra, Señor. Gracias por hacernos entender cómo un pueblo que sufría, cómo un pueblo que era maltratado, sufría persecución, Señor. Y cómo tú obraste de manera sorprendente para que este pueblo, amado Padre, salgan a la predicación de tu palabra, Señor. Y te pido que tú bendigas a los hermanos próximos a salir a la ciudad de Chimbote y también hacia la ciudad de Pichanaki, Señor. Que tú lo bendigas, los lleves y los traigas con bien. Y que prepares los corazones de aquellas personas, Señor, que no conocen de tu palabra. Señor, ayúdalos, guárdalos. Y te pedimos, Señor, que tú los traigas de las tinieblas hacia tu luz admirable. Gracias te damos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos, que el Señor los bendiga grandemente y que tengan un hermoso día. Bendiciones.